Sí, Este programa, esta plática forma parte de un programa más amplio, que es un diplomado que tenemos en el mundo judío hoy, una introducción al judaísmo contemporáneo, que es un programa que empezamos en 3 semanas, todavía quedan los últimos 10 lugares disponibles, y es dar una visión global de lo que está ocurriendo en el mundo judío hoy, sus distintas tensiones, conflictos, desafíos. De eso se trata este diplomado, en el que vamos a poder profundizar muchos temas que ahora solamente podremos mencionarlos porque requeriría muchas horas de análisis y de estudio y de textos. Los interesados en informarse acerca del diplomado lo pueden encontrar en nuestra página web como Universidad Hebraica de México. Damos la bienvenida a todos. Por favor, que nos escriba a todas las personas de qué lugar nos están se están conectando. Veo caras conocidas y amigas, veo caras de alumnos, exalumnos y gente nueva también que se ha incorporado, lo que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Yo lo que intentaré hacer es presentar un panorama de algunos de las temáticas que hoy en día dividen y generan tensiones en el pueblo judío. Obviamente que estamos hablando de este tema en un contexto muy especial, en un mundo que está afectado por la pandemia y cuyos efectos están afectando a cada uno de nosotros. Como me decía una amiga, a veces hay gente que queda desproyectada, que queda sin proyectos de vida ante las limitaciones que les plantea estas situaciones, planes que se cancelan, afectaciones de salud, afectaciones sociales, económicas, personales, psicológicas. O sea, estamos en un momento muy peculiar que es de una universalidad porque no hay nadie que está al margen de estos temas. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, puede hacerlo a través del chat y al final yo voy a exponer unos 45 minutos y después tendremos tiempo para comentarios y o preguntas. Por favor, lo pueden hacer a través del chat. Quiero empezar para hablar de los conflictos de algo que pasó. Seguramente la mayoría de ustedes identifica a estas dos figuras que aparecen aquí. En el día de antes de ayer, con menos de 3 horas de que según la ley se debería anular el gobierno actual, anular el parlamento actual de Israel y llamar a nuevas elecciones, que serían las cuartas elecciones en un plazo muy breve, sin poder formar gobierno y sin poder aprobar un presupuesto. Y ustedes no se olviden que el presupuesto de un país tiene que ver con las prioridades y el orden de prioridades de una sociedad. Una sociedad que no puede definir un presupuesto quiere decir que es una sociedad dividida acerca de cuáles son las prioridades de seguridad, de cultura, de salud, de economía, etcétera, etcétera. Lo que se hizo para evitar el conflicto fue sacar una ley que pospone el tema por 120 días, es decir que en Israel quedan 120 días de gobierno y en ese momento, si no se aprueba el presupuesto, que es el presupuesto del año 2000, o sea, se lo va a aprobar el día 23 de diciembre, el presupuesto que debe haberse aprobado un año y medio antes. Esto nos habla de una sociedad que no puede resolver o manejar adecuadamente sus conflictos políticos, sociales, de distinto tipo. Y además de esto, hay otras discusiones que empezaron que están tocando temas que en una época parecían parte del consenso, como ser la ley de retorno y como ser la ley y las prioridades entre salud y religión. Esto concretamente se aplicó porque el gobierno de Israel acordó con el gobierno de Ucrania que no se permitan ingreso a Ucrania de turistas extranjeros, particularmente israelíes, porque en esta época del año hay miles de turistas israelíes, particularmente grupos muy religiosos, que van a la ciudad de Umán, que es donde hay una tumba de un sabio muy famoso, Rabbi Nachman de Bratslav, porque para ellos es un momento importante y la cercanía y todo sería un foco de contagio de decenas de miles de personas. Y se logró apegar, pero va a haber severas consecuencias políticas y sociales dentro de la sociedad israelí. O sea, esto demuestra que vivimos en un contexto no solamente en Israel, sino en la diáspora donde la unidad del pueblo judío está amenazada por divisiones internas de distinta índole que vamos a mencionar. Primero,
como digo, en nuestro diplomado, que va a empezar en 3 semanas, vamos a trabajar estos temas. ¿Cuál es el perfil demográfico de los judíos hoy? ¿Dónde viven los judíos? Vamos a tener expertos de Europa, de Estados Unidos, de Israel, que nos van a analizar qué pasa en Europa, en las comunidades de Europa, en las comunidades de Estados Unidos, en América Latina. Vamos a tener un mapa religioso, ideológico y de los desafíos. Yo hoy me voy a focalizar un poco acá en el mapa religioso, lo que está resaltado, y un atlas ideológico. Pero primero algunos datos para que todos tengan en común. Actualmente hay 15 millones de judíos en el mundo, cuando en 1939 había 16 millones. Hoy en día, si seguiría esa tónica, debe haber más de 30 millones de judíos, pero por el Holocausto, por la Shoah, eso no pasó y todavía no se ha recortado, no se ha recuperado este tema, y si lo realizamos por distintos criterios, como se cuentan, podríamos tener de 13 millones a 13 millones y medio según la definición estricta de la ley judía, y 20 millones si tomamos en cuenta lugares en que por lo menos uno de los miembros se ve o se reconoce como judío. De todos los judíos del mundo, 6 millones y medio viven en Israel y 5 millones 700, en algunos otros más de 6 millones, son los judíos de Estados Unidos. Después, si vamos en orden, y esto es simplemente para dar datos, sigue la Comunidad de Francia, con casi medio millón de judíos. Después Canadá, Reino Unido, Argentina, la primera comunidad de América Latina que aparece aquí. Rusia, Alemania, Australia, Brasil, la segunda comunidad de América Latina. Después Sudáfrica, Ucrania. Y por último, acá aparece México, con aproximadamente 42, 45 mil judíos en todo el país. Y después otras comunidades más pequeñas, cerca, etcétera. Pero para que tengan una noción de quiénes son los judíos y dónde están distribuidos. Son comunidades, las comunidades de América Latina particularmente, son comunidades que están en una etapa de baja, son comunidades de emigración de población judía. Si vemos este cuadro, vamos a ver que, por ejemplo, en Argentina había en el año, digamos, 70, 310.000 judíos, hoy hay 180.000. En Uruguay había 28.000, hoy hay 16.000. En Venezuela había 14.000, hoy hay 7.000. Hay comunidades que Brasil tenía 180.000, hoy quedan 92.000. Y esto se debe a varios factores, principalmente emigración, baja tasa de natalidad y matrimonios exogámicos. Ahora, otro dato importante, y después vamos a ir a la parte más cualitativa, es que la gran mayoría de los judíos, el 90%, viven dentro de los 20 o 22 países de mayor desarrollo humano, según Naciones Unidas. Es decir, los judíos viven, como dije, en países de los países más desarrollados en el mundo en términos de oportunidades, desarrollo social, económico, etcétera, etcétera. El 10% restante, entre ellos los judíos de América Latina, forman parte de los sectores medios y altos de sus países. El 82% de los judíos está concentrados en 2 países, Israel y Estados Unidos. Y el 5% de la diáspora vive en América Latina, un poco menos de 400.000 judíos en toda América Latina, y la tendencia es decreciente. Otro dato interesante es que con respecto a quiénes son los judíos, hay una enorme diversidad de formas de encarar y vivir lo judío, y según este cuadro que vemos aquí, y estos son datos básicamente de mi maestro y colega Sergio de la Pérgola, uno de los más grandes demógrafos del judaísmo contemporáneo, tenemos un núcleo, como ustedes pueden ver en el centro, que son aquellos que viven una vida exclusivamente judía, que son la gente que está en rabinos, gente que está en el área de educación judía, activistas internamente. Hay gente, un segundo núcleo de gente que también vive una vida judía, que está en distintos ámbitos, pero manda a sus hijos a una escuela judía, participa de la vida sinagogal, cultural, etc. Hay un tercer círculo que ya está más distanciado, menos activo, que implica que tiene ciertas conexiones, digamos, que puede ser que vaya una vez al año a la sinagoga, o vaya a un ser de la Pascua hebrea, de Pesaj, o lea libros de temática judía, o consulte noticias de Israel, etcétera, etcétera. Y por último tenemos un grupo que se llaman simpatizantes cercanos,
que es gente que es judía pero que es más marginal, o gente no judía que quiere incorporarse y acercarse al pueblo judío, y tenemos el fenómeno muy interesante de las comunidades emergentes. Hoy en día tenemos una cantidad de comunidades importantes de gente que quiere acercarse al judaísmo, que se han convertido al judaísmo en distintos lugares de América Latina y de otros lugares. Como ven, tenemos en nuestra página gente de Canadá, de Colombia, de Venezuela, de Miami, de distintos lugares. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Ahora, vamos a empezar ahora el tema central. Esto simplemente para que ustedes se vean. Y estos círculos concéntricos son muy diferentes dependiendo del país. Es decir, hay países como México, por ejemplo, donde estos dos primeros círculos abarcan a casi un 85% de la población judía, o un 90%, y en un lugar como Francia o Estados Unidos son menos del 50% estos dos círculos. Es decir, hay variedades dentro de las propias comunidades, ¿no? No es, digamos, algo homogéneo, ¿no? Ahora, vamos a ver, ahora, ¿están viendo la pantalla todos? Ok, ahora voy a ver qué pasó. Ok, ahí, gracias. Gracias por avisar. Vamos a, ahora sí, ¿no? Ok, ahora sí, muy bien. Ahora lo siguen, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a lo más interesante. Como todo grupo humano, uno enfrenta distintos tipos de desafíos. Hay desafíos técnicos y hay desafíos adaptativos. El primer desafío que enfrenta el pueblo judío, como cualquier comunidad humana, es la seguridad y la sustentabilidad de la vida judía. O sea, si no se puede preservar la vida, ya sea por persecuciones, ya sea por condiciones económicas inviables, no hay posibilidad de desarrollar una vida en general y una vida comunitaria. Esto pasa porque la gente migra, por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos millones de personas emigrando, siempre fue así, porque se escapan de guerras, de falta de posibilidades, de estados desintegrados o fallidos, etcétera, etcétera. Un segundo tema, que es el que voy a hablar hoy, el foco central, es que uno de los grandes desafíos del pueblo judío es cómo preservar la unidad frente a tanta diversidad y divergencias y discusiones. Y este es un desafío, como digo, estructural. ¿Cómo se preserva el sentido de Klal Israel, que quiere decir de comunidad, de pueblo, de familia común o de pueblo común o un destino común? Son desafíos muy poderosos que están afectando el tema. Esta foto es interesante, está tomada cerca del Muro de los Lamentos, y nos habla de una discusión entre un grupo de mujeres que quieren poder rezar en la parte de las mujeres, pero poder rezar y leer la Torah, etc. Y otro grupo, digamos, básicamente más ortodoxo, que no quiere que esto ocurra, ¿no? Y creo que es una foto extraordinaria, como refleja, bueno, en la discusión, el diálogo, las diferencias y las unidades posibles que existen. Y quiero acá usar una terminología que viene del ámbito más de la química, de la física, pero que también se aplica a los grupos humanos. Clivaje. Ustedes saben que la palabra resiliencia es una palabra que viene también del mundo de la resistencia de los metales, viene del ámbito de la física. Hoy en día la aplicamos como una capacidad humana de adaptarse a los desafíos, a los problemas, pero originalmente el concepto de resiliencia no era del ámbito de la psicología o la sociología, era del ámbito de la física, de la química, de la naturaleza de los minerales y materiales. Bueno, acá pasa lo mismo. Uso un término que ya se usa que se llama líneas de clivaje. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense, esta es la definición técnica. Propiedad que presentan determinados minerales de dividirse fácilmente ante un efecto mecánico siguiendo unos planos determinados de debilidad, siempre en concordancia con la simetría mineral. Y hoy en día hay ya algunos pensadores que hablan de cuáles son las líneas de clivaje, es decir, por dónde se dan las fracturas dentro del pueblo judío. ¿Cuáles son las líneas de mayor tensión, fragilidad, donde ahí se dan las divisiones, la fragmentación? Es como tener una piedra de algún mineral que al ser golpeada se empieza a fragmentar y se desintegra. Entonces hablamos de
líneas de clivaje. Y en el pueblo judío, a pesar que a veces desde afuera parece que los judíos son todos unidos y todos piensan igual, esa es una perspectiva, digamos, muy superficial y basada en el desconocimiento de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en la historia, no solo en la actualidad. Ahora, como van a ver ahora en el pasado, o sea, el pueblo judío fue siempre cualquier cosa menos un pueblo homogéneo. Las imágenes del pueblo judío como un pueblo homogéneo, donde todo el mundo está de acuerdo en todo o concuerda con las ideas fundamentales, es una idea equivocada, irreal, que nunca existió. Puede ser una concepción, digamos, idealizada del pasado, pero no es la realidad histórica. O sea, nosotros sabemos que han habido desde la época bíblica, y el testimonio es la propia Biblia hebrea, que las divisiones son una constante en la historia del pueblo judío. Si vemos el tema desde una perspectiva que en mi opinión es la única perspectiva que permite una comprensión del mundo judío, es desde una perspectiva de larga duración. Este concepto viene de la escuela histórica de los anales, se llama, creada por figuras como Marc Bloch, un historiador francés, experto en la Edad Media francesa, asesinado durante la Shoah, y de otros importantes historiadores que plantean que los fenómenos históricos no se pueden explicar en siglos, sino tienen que explicarse más bien en milenios. Y esto es, creo, válido también para el pueblo judío. Y nos puede dar una perspectiva para entender que los conflictos actuales no son una excepción a la regla. Siempre hubo distintos tipos de conflictos y tensiones. Fíjense, y voy a hacer un paseo rápido porque esto sería un curso de 15 clases, solamente si veríamos a fondo. En el pueblo de Israel hay tribus, todos sabemos, según la narrativa bíblica, estas tribus vienen de, digamos, los hijos de Jacob, ¿no? Que tuvo con sus mujeres y con sus dos concubinas, y de esos hijos nacen las tribus de Israel. Obviamente que es una historia muy simplificada, la realidad histórica es más compleja. Pero no solo que había tribus, hay conflicto entre las tribus, y solamente sugiero algo que el que sabe de Biblia, y si no lo busquen, si tú pronunciabas mal una palabra en cierto momento en la historia bíblica, eso te significaba la pena de muerte. Y la palabra era sibolet o shibolet. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué es sibolet o shibolet? Bueno, búsquenlo, van a ver de qué se trata. En un momento, para saber quién era de tal tribu u otra que pronunciaba distinto, y el que pronunciaba distinto, lo mataban. O acuérdense lo que pasó con Binyamin, o acuérdense el episodio bíblico en el libro de Jueces de Pilegesh Bagibá, la concubina en Geba. ¿Qué pasó ahí con esta mujer y con las tribus? Es decir, había luchas, hasta luchas de matanzas entre las tribus de Israel en determinados momentos de la historia. Es decir, la diversidad es parte integral y a veces una diversidad violenta de desacuerdos. Si después vemos cómo cuando se crea el reino por Saúl y después David, y luego con Salomón, cuando muere Salomón, las tribus se dividen en dos reinos, el reino de Judea en el sur y el reino del norte de Israel, y esos reinos a veces colaboran, a veces pelean, ya hay división, hay dos santuarios, está el santuario de Jerusalén, pero están los santuarios del reino del norte, que tienen también sus templos y sus cultos y sus sacrificios paralelos en dos lugares distintos. Y más adelante, si avanzamos ya después de la época persa, en la época helenística, y tenemos que están los judíos que aceptan la cultura helenística, y están los judíos hashmoneos que se oponen a la cultura helenística, y están los judíos que se llamaban pietistas, que tenían una religiosidad más tradicional, y que se unen en algo que nosotros recordamos en la festividad de Hanukkah. Y no hay que olvidarse que Hanukkah en parte es una guerra civil. Hanukkah fue una guerra civil en la que se combinaron los judíos helenizantes y otros sectores con judíos más fundamentalistas, diríamos, sectarios, acerca de cuál debe ser el destino del pueblo de Israel. Es decir, estoy hablando hace ya 2200 años aproximadamente. Y más adelante, ya hace 2000 años, tenemos las famosas sectas judías descritas por Flavio Josefo,
en parte también por Filón de Alejandría y por otros documentos, los documentos del Mar Muerto, donde tenemos un grupo que llamaban los fariseos, y un grupo que llamaban los saduceos, y un grupo que era denominado esenios, que para algunos eran los que vivían ahí en Qumran, en el desierto de Judea, y tenían posturas diferentes frente a Dios, el destino, el templo de Jerusalén. Así como había judíos que rezaban, como hoy en día muchos judíos rezan por la reconstrucción del templo, en esa época había judíos que rezaban para que el templo sea destruido. Ya en esa época, en grupos de Qumran, ellos rezaban porque para ellos el templo de Jerusalén era un centro de corrupción y que no tenía legitimidad y que ellos eran la verdadera comunidad. Y tenemos después todo el tema de los judíos cristianos, que van a generar otra nueva secesión desde una secta judía que se va a convertir en una religión universal. Y todo el tema de la cuestión mesiánica, que va a ser una constante a lo largo del pueblo de Israel, donde va a haber varios movimientos mesiánicos. El de Jesús es el más famoso en la antigüedad, pero tenemos unos 50 años después el modelo de Bar Kokhba y la rebelión contra los romanos nuevamente. Y después tenemos en la Edad Media numerosos movimientos mesiánicos que van a reaparecer. Y después vamos a tener, por ejemplo, en la Edad Media, una división que era una de las divisiones más duras, que casi genera un quiebre profundo en el pueblo judío, que fue la división entre los judíos que seguían la tradición rabínica, que seguían el Talmud y toda esta tradición, y los caraítas, que eran un grupo judío que no seguía la tradición rabínica, seguían solamente la tradición bíblica. Y en un momento, en el siglo IX, X, XI, XII, estas discusiones eran muy fuertes porque los rabanitas, que son de los cuales descienden los judíos modernos, tenían que pelear acerca de quién era reconocido como el grupo judío legítimo, auténtico, etcétera, etcétera. Más tarde, cuando viene el fenómeno a partir del siglo XIV en España, y vienen a partir de 1380 y 1390 las conversiones forzadas y empieza el fenómeno del judío converso en España, teníamos gente, y después viene la Inquisición y después la expulsión de los judíos de España, vamos a tener que había sectores que decían que no había que aceptar a los judíos conversos, que eran traidores, que se habían abandonado, y otros que decían que no, que era gente forzada, que debían ser reincorporados dentro del pueblo de Israel. Hay discusiones entre los rabinos cómo hacer frente a este tema, ¿no? Y eso es toda una problemática. O sea, si alguien pensaba que hasta acá, que la idea de la unidad del pueblo judío y el acuerdo y el consenso era algo obvio, como están viendo con esta breve descripción, y cada tema podría ser un seminario, no exagero, porque hay fuentes históricas, hay lecturas, hay investigación en cada tema. Fíjense, pero sigue. Vamos a tener en el siglo XVII, finales del siglo XVII, una crisis que generó una enorme conmoción en el mundo judío entre una figura mesiánica que se va a presentar, que es Shabtai Tzvi, ¿no? Una figura muy peculiar que se va a manifestar en la zona, digamos, de los Balcanes, pero también en Jerusalén, en Europa y en otros lugares, y va a dividir el mundo judío. El mundo judío se va a dividir entre aquellos que creen que Shabtai Tzvi es el Mesías y aquellos que creen que es un impostor. Y esto va a generar enormes tensiones y crisis dentro del mundo judío, muy serias, que generaron quiebres profundos dentro de la sociedad judía y tuvieron impactos no solamente en esa época, sino posteriormente. Otro cambio importante, que cuando llega la modernidad, estamos hablando ya del siglo XVIII y XIX, comienzo del XIX, vamos a tener que va a haber un grupo que van a ser los masquilim, o la llamada ilustración judía, o sea, la variante judía de la ilustración europea, como hay una ilustración francesa, una alemana, o sea, las nuevas ideas de la racionalidad, etc. Esto también va a tener primero un grupo en Alemania, liderado por Moisés Mendelssohn, y después se va a trasladar a Europa Oriental, y también va a haber grupos que van a estar en este tema, y va a haber oposición. Hay generalmente sectores
más ultraortodoxos, más tradicionalistas, que se oponen a estas nuevas ideas de empezar a incorporar algo de la cultura moderna, de ampliar la educación de los niños, incorporando un poco de ciencia, de matemáticas, de las lenguas locales. Son discusiones que hoy en día parecen pasadas, pero en su momento van a generar enormes quiebres y discusiones. Y después tenemos también, en el siglo XVIII, cuando aparece el movimiento hasídico, que es un movimiento, empieza en Ucrania y se difunde en el resto de Europa Oriental. Este movimiento, que es un movimiento con tradiciones místicas judías, que va a generar una renovación de la vida judía y después se va a dividir en muchas corrientes y escuelas y rabinos líderes, va a generar la oposición de un grupo que los van a ver como herejes. Y no solo eso, van a expulsar, van a dar un edicto de excomunión, firmado nada menos que por la máxima autoridad rabínica de esa época, que era el Gaón de Vilna. Era el rabino, digamos, llamado así, el genio de Vilna, que era el líder del judaísmo. O sea, y hay tensiones que hasta el día de hoy aparecen. ¿Alguno de ustedes vio la serie Shtisel o Shtisel? Es una serie que la pueden ver en Netflix, del mundo ultraortodoxo hoy en Jerusalén. Bueno, en Shtisel, hay gente que no entiende eso porque no conoce la historia. En Shtisel ustedes vieron que una de las hijas de Shtisel, de este hombre, del padre, el padre está distanciado de una hija. Porque el padre es un mitnaged, es un judío lituano, de la línea lituana, y su hija se casó con un seguidor de Chabad Lubavitch, que para su hijo, para él es como una herejía. O sea, están dentro del mundo ultraortodoxo judío, pero para él, que viene de la tradición lituana, que su hija se casó con un Hasid, es casi como si se hubiese casado no sé con quién, y por eso están distanciados. O sea, no es un término, algo que terminó en el siglo XVIII, es algo que sigue vigente hoy. Y después tenemos también, cuando surge el movimiento reformista, también en la misma época, comienzos del siglo XIX, vamos a ver que va a haber grupos que van a reaccionar contra el movimiento reformista, la ultraortodoxia, los ortodoxos modernos, también los que van a ser los conservadores, o sea, y esto eran temas religiosos, pero después de vuelta viene, y esto va a generar una reacción ultraortodoxa, que es la más radical, contra la modernidad y contra los judíos modernistas, y otra que va a ser la ortodoxia moderna, que si bien va a rechazar muchos de estos temas, va a seguir con el tema. Okay. Está claro, ¿no? Entonces la divergencia yo quiero mostrar para que vean que no es un fenómeno de hoy. Y después vemos también que surgen otros grupos como el movimiento conservador o Masortí y los reconstruccionistas. Y después tenemos a los sionistas, cuando surge el movimiento sionista y plantea que la cuestión judía es una cuestión nacional, va a haber una gran oposición dentro del mundo judío, tanto del mundo ultraortodoxo como de otros sectores más asimilacionistas dentro de la sociedad israelí y dentro de la sociedad judía, perdón. Y esto va a seguir en gran parte y va a cambiar un poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la experiencia de la Shoah mostró que la opción sionista tenía más relevancia de lo que se pensaba. Entonces, ¿por qué les muestro todos estos conflictos que solo los mencioné, no los analicé? Para el que lo conoce sabe de qué hablo. Para el que no tiene idea, puede ser que estoy hablando en mandarín clásico. Es para mostrar que desde la larga data el pueblo judío ha vivido con divergencias, conflictos, tensiones muy profundos, no es algo nuevo. Y tiene que ver con la vida. ¿Ustedes conocen una familia de 3 generaciones que no haya algún tipo de conflicto complejo que tenga que ver con temas económicos, temas afectivos, temas de otro tipo? Pasa también en las familias. Eso no invalida la naturaleza de que una familia es una familia, o sea, tiene algo en común que la une, pero no es la uniformidad. Es la convivencia, es la interacción, no es la uniformidad de criterios. Ahora, si hablamos más específicamente hoy de la sociedad israelí, vamos a ver que en la sociedad israelí tenemos 6 ejes de clivaje, 6 puntos de quiebre que se pueden ver ahí. Primero, las divisiones étnicas. Los judíos que llegan de Europa Occidental, los Ashkenazim, y los judíos que llegaron de los países árabes, Edot Mizrach,
Y esa tensión era muy dura en los años 60, 1960, 1970. Hoy en día se ha resuelto en gran parte gracias a un factor muy humano, muy natural, que rompe barreras: el amor y las familias. En Israel hoy en día la mayoría de las familias son familias que mezclan alguien que viene de origen ruso con alguien que viene de Marruecos y alguien que viene de Argentina con alguien que viene de Etiopía. Es decir, la unión va haciendo que estos prejuicios van desapareciendo porque todos somos mezcla. Y al ser todos mezcla, ya se pierde ese nivel de conflictividad. El que vio la película Casablanca, no Casablanca, Casablanca, con Yoram Gaon, ahí se plantea esa temática, las tensiones de la sociedad israelí étnicas y cómo finalmente lo que lo puede resolver es el amor, es la conformación de familias multiétnicas que van haciendo que esas diferencias se vuelvan irrelevantes. Todavía sigue una alta dosis de resentimiento, de tensiones, pero menos que lo que eran los años 60 y 70. Otra división muy clara que ahora la vemos es entre halcones y palomas en la sociedad israelí, que tiene que ver con la actitud hacia las negociaciones y hacia la solución del conflicto con los palestinos y con el resto de las naciones árabes vecinas. Los halcones son los que tienen una línea más dura y los palomos, como se llama, están más dispuestos a hacer más concesiones. Ambos quieren la paz, ambos quieren llegar a algún tipo de acuerdo, pero las condiciones que plantean los distintos grupos son distintas. Otra diferencia que hoy día se superpone es entre izquierda y derecha. Que en Israel hay casos muy extraños, que yo les puedo mostrar después, que hay partidos que políticamente son halcones, frente al tema religioso son ultraseculares, en el tema económico son ultraliberales. O sea, hay todo tipo de combinaciones, ¿no? Estoy hablando del partido, digamos, de Israel Beiteinu, por ejemplo, de Lieberman, que es muy de derecha en ciertos temas, pero es muy antirreligioso y muy secular en otros, ¿no? Y que representa a muchos judíos que llegaron de la ex Unión Soviética. ¿Es el rol del Estado, el control de la economía o no? Religión y Estado, otro tema. En la sociedad israelí tenemos los partidos Haredim o ultraortodoxos que expresan su poder o su influencia en las coaliciones de gobierno y tienen sus demandas que atienden a sus intereses muy específicos, ¿no? De dinero para sus centros de estudio, para su población, etcétera, etcétera, versus los grupos más seculares que tienen que ver con qué papel debe ocupar la religión en el espacio público de la sociedad israelí. Y solamente para que se ubiquen, este no es un problema ni del Estado de Israel, ni tampoco es un problema que viene de la época del mandato británico. Esto es así porque desde la ocupación otomana, o sea, hacia 400 años, por 400 años, el gobierno turco otomano planteaba que todos los temas de estatus personal, etcétera, los manejaban las comunidades religiosas. Como eran sociedades multiétnicas y multireligiosas, o sea, lo que hizo el Estado de Israel fue continuar, igual que el mandato británico, no cambiaron un status quo que tiene más de 500 años, que los temas religiosos los resolvía cada comunidad, el Estado era neutral en esos temas. Hoy en día el tema está obviamente siendo cuestionado de fondo. Otra división importante que cada vez es más fuerte en la sociedad israelí son las divisiones socioeconómicas. Israel es uno de los países con mayor distancia socioeconómica de todo el OCDE. Obviamente que México está mucho antes, pero dentro de los países desarrollados, el primer país donde hay una mayor brecha entre la minoría más rica y la minoría más pobre es Estados Unidos, y después le sigue Israel. Esto habla de una brecha, de un quiebre socioeconómico muy serio, donde hay condiciones de vida muy diferentes, como nosotros estamos acostumbrados en América Latina. Dime dónde naciste y yo te puedo decir cómo va a ser gran parte de tu vida. Pero en la sociedad israelí eso nunca pasó, no pasaba eso. Era una sociedad hasta los años 70 bastante equilibrada, donde había un estado de bienestar amplio que daba servicios a toda la población. Igual hoy, por ejemplo, la sociedad israelí tiene un sistema de salud que es global y hay una cobertura y
que donde los mismos médicos, los mismos hospitales atienden al sector más pobre y al sector más rico. Hay algunas diferencias, por supuesto, pero en ese sentido todavía tiene cierto, es la herencia que quedó de la etapa socialista de Israel, que con las políticas neoliberales se van debilitando. Y por último, en la sociedad israelí tenemos un 20% de minorías no judías, islámicas, cristianas y también de origen, cherquesos, drusos y otros grupos que viven dentro de la sociedad israelí. Y eso plantea, digamos, divisiones, ¿no? En la sociedad israelí hay un 14% de población musulmana, 2% de población cristiana, otro 2% de otros grupos, como los Bahá'í, etcétera, etcétera. O sea, hay una división muy grande en la sociedad israelí también. Ahora, fíjense esto. ¿Cuáles son las formas en que se divide la identidad y las divergencias en la sociedad israelí? En la sociedad israelí se habla de 4 categorías básicas, que son la primera columna. Giloní, es decir, secular o laico, es un 40% de la población. O sea, un 40% de la población israelí se autodefine como secular o laica. Masortí, que quiere decir tradicionalista, gente que no es tan ideológicamente observante, pero observa las tradiciones, que se define como tradicionalista, es un 23% de la sociedad israelí. Dati, es decir, ortodoxa moderna, como se dice en hebreo, es un concepto dati, ortodoxo moderno, que incluye la gente de los territorios, el sionismo religioso y otros grupos, es un 10% de la población. Y Haredi, es decir, ultraortodoxo, son el 8% de la población israelí. Acá hay que sumar después las minorías no judías, ¿no? Que plantean acá. Ahora, fíjense diferencias y similitudes. Por ejemplo, de estos 4 grupos, ¿qué papel debe jugar la religión? ¿La ocupa la religión un papel importante en sus vidas? Para los seculares solo el 2%. Para los tradicionalistas el 30%. Para los datim o ortodoxo moderno 85%. Y para los ultraortodoxos el 96%. Pero fíjense algo interesante. En la sociedad israelí, ¿quién participa de un seder? Estos son datos de 2015. ¿Quién participa de un seder de Pesaj, del ritual estatal? Aún dentro de los seculares casi el 90%, o sea que no está visto como algo religioso, es algo familiar, cultural. Los masortim el 97%, bueno, etc. Ayuno y Yom Kippur, acá se ven diferencias. La población que se define como secular, aún así el 30% de esa población hace el ayuno completo en Yom Kippur, de los masortim el 83% y los demás ya casi 100%, ¿no? Como ven, esto es un cuadro interesante de una división religiosa y les voy a mostrar qué pasa con esta división religiosa en Estados Unidos y qué pasa en México, para que vean las diferencias. En las 3 sociedades son totalmente diferentes los porcentajes y hasta las categorías de cómo organizar a estas poblaciones. Entonces, ahora fíjense esto, bueno, ven este mapa de color, son de las últimas elecciones, ¿no? Ustedes pueden ver la diversidad del arco político de Israel, y básicamente ustedes pueden ver acá los 2 grandes jugadores que son Cajol Labán y Likud, y en el medio otros grupos, ¿no? Que como se lo ven, esto fue 2015, perdón, pero ahora vemos más actuales, fíjense los bloques que están divididos como serían derecha e izquierda, el bloque de Cajol Labán, el bloque tal, o en otra división habría otros bloques. Es decir, vemos que la sociedad israelí hoy está profundamente dividida. Uno de los factores que lo une es obviamente el enemigo externo o los enemigos externos. Eso es un factor de unidad, pero es una sociedad que está llegando a un nivel de fragmentación muy preocupante. Lo han planteado el presidente de Israel, lo han planteado pensadores serios y hay varios intentos de intentar buscar un consenso básico que permita a la sociedad tomar decisiones. O sea, la diversidad no es mala. El problema es cuando esa diversidad paraliza, y como dijo un comentarista ayer en la televisión israelí, no tenemos un gobierno de Ihud Leumi, tenemos un gobierno de Shituk Leumi, es decir, de parálisis nacional. No de unidad nacional, sino de parálisis nacional. Así lo definió. Y esta ley que se aprobó hace 2 días,
que le dio al gobierno 120 días de vida, lo que decidió fue, decidimos no hacer nada. Es decir, no podemos tomar decisiones y el tema sigue, de alguna forma, hay una cierta parálisis política que tiene implicaciones económicas, sociales, muy serias. Ahora, otra diferencia más, fíjense, en el Pew Report, que el Pew Report es una organización norteamericana que hace estudios de religión, sociedad, de los más serios del mundo, tiene estudios de muchos países. Ellos hicieron uno de los judíos norteamericanos, hicieron de Israel. Fíjense estos datos de Israel. Otra diferencia ahora ya no dentro de Israel, sino entre Israel y los judíos de Estados Unidos. Fíjense, mientras que los judíos de Estados Unidos son el grupo más tal vez liberal y progresista dentro de la sociedad norteamericana, donde el 49% o casi la mitad se define como políticamente liberales, solo el 8% de los israelíes están en la misma línea. O sea, hay una gran diferencia. Es decir, en la sociedad norteamericana, algo que la gente no sabe y se equivoca, es que los judíos son el grupo que menos apoyó y votó al presidente Trump. Contra el prejuicio de que los judíos apoyaron a Trump, la abrumadora, el 70% de los judíos votaron contra Trump en las elecciones pasadas. 70%. Es la minoría religiosa que más se opuso acá. Y Trump lo dijo el otro día. El cambio de la embajada de Washington en Israel a Jerusalén, él dijo, lo hice por los evangelistas. Y los judíos dijo, ni siquiera me lo están agradeciendo como debieran. Es decir, vemos, digamos, algo claro, que los judíos son un grupo por su tradición demócrata liberal. En cambio, en Israel vemos una vuelta hacia la derecha política y generalmente también interesante, tanto en Israel como en Estados Unidos, los judíos religiosos tienden a ser más de derecha que centristas o liberales. Es decir, hay como conexiones entre la identidad religiosa y la identidad política que se van dando. Ahora, un dato interesante, yo lo comenté eso en otra plática que di. Este señor que está acá es un ex jefe de Estado de inteligencia del ejército de Israel, que hoy en día es el director general Aaron Yadlin del instituto, es un think tank de National Security. Hace un poco más de un año estuve con él en una cena en Jerusalén por un grupo que se llama Our Common Destiny, que acá tengo la declaración que la pueden encontrar en la página web, no hace falta que la vean acá, y quiero mostrarles este texto, que lo pueden ver en la página web, busquen Our Common Destiny y van a encontrar en distintas lenguas la información detallada. Fíjense que, perdón, un segundito. Ok, a lo que me refiero es que le pregunté por qué estabas tú en un grupo cuyo proyecto es generar un mecanismo común para encontrar un destino común en la mayoría de los judíos del mundo, tanto en Israel como en la diáspora, y buscar puntos de consenso, no solo con respecto al pasado, sino con respecto al futuro. Le dije, yo entiendo que yo soy un educador, un académico, alguien que está con estos temas, pero ¿qué haces tú en este tema? Me dijo que, ¿cómo se llama? Que él estaba ahí porque para él el tema de la unidad nacional del pueblo judío es un tema estratégico para el pueblo judío. Y él no es alguien que está hablando a nivel retórico, es un analista de la seguridad de Israel. Para ellos de esto depende de la seguridad de Israel. Sí. Okay. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, el tema de la unidad, él me dice, la unidad del pueblo judío es un desafío estratégico de primer nivel, dice, más preocupante que lo que pasa con Irán. Y no lo dice un diletante, lo dice uno de los mayores expertos en seguridad nacional de Israel. Por eso él es miembro y firmó junto conmigo y con otro grupo de 40 figuras del mundo judío el apoyo a este documento de buscar puntos de contacto y de unidad para poder convivir dentro de la diversidad. Nadie quiere anular la diversidad, pero tenemos que aprender a convivir con consensos fundamentales.
Acá está el documento que les hablaba, que lo pueden ver en la plataforma, busquen Our Common Destiny y hasta pueden participar en una encuesta que les preguntan sobre prioridades, algo básico. Bueno, también está el famoso intento de esta profesora que murió hace una semana atrás, la profesora Ruth Gavison, una gran jurista de Israel, que intentó hacer un convenio con un rabino importante sobre cómo convivir, el rabino Meidán, cómo convivir seculares y religiosos en el espacio público dentro de la sociedad israelí, y se hizo un convenio, que es un documento muy interesante, que es buscar soluciones a las divisiones y a las dificultades. Ahora voy a saltear esto y voy a ver este punto. Esto también lo ves, este dato. En Estados Unidos, hablemos de cómo era el mapa en Israel. Ahora voy a hablar de Estados Unidos y por último de México. En Estados Unidos, según el Pew Report, en un estudio que se publicó hace 3 o 4 años, se divide así. El 35% de los judíos de Estados Unidos se autodefine como reformista, o sea, está afiliado o asiste a una congregación reformista, un 18% al movimiento conservador masortí, un 10% se autodefine como ortodoxo, otros, que puede ser algunos ultraortodoxos, otros grupos, un 6%, y un tercio prácticamente dice: yo no estoy afiliado a ninguna corriente. Yo soy un judío de origen o de cultura, pero no soy un judío por religión. Esto ocurre en Estados Unidos. O sea, como ustedes pueden ver, podemos decir que tenemos un 50%, un poco más, de judíos que se definen a nivel religioso como judíos liberales, es decir, no ortodoxos, tradicionalistas, creyentes, pero no ortodoxos, poco más de la mitad, un 10%, y si le agregamos de otros, casi un 12%, se pueden definir como ortodoxos y ultraortodoxos, y un tercio prácticamente fuera de estas categorías, ¿no? Es decir, yo estoy más allá de estas categorías, no me interesa ni me identifico con estas categorías. Ahora vamos a ver el caso México. Nivel de observancia, estos son estudios que se hicieron acá, y vamos a ver acá estudios de 3 años, hay más actuales también. Fíjense los cambios. En el año, este estudio se repitió, el mismo estudio, 1991, 2000, 2006, y al final es con la población más joven, menor de 40 años. Fíjense, miren el cambio que hay desde 1991 a 2006, y se incrementó ahora. En 1991 solo un 7% se definía como muy observante, es decir, jaredí, y observante como ortodoxo. Eran un 7%. Hoy en día son el 32% si tomamos los menores, y los datos actuales son un poco más altos. O sea, acá vemos que hubo un cambio, un corrimiento en la comunidad de estos temas. ¿Y a costa de qué vino eso? De los tradicionalistas, los que se decían: yo observo la tradición, pero no tengo una ideología clara, etc. Fíjense este dato. Los tradicionalistas perdieron de 77 a 59 y ahora menos todavía. Poco observante se ha mantenido, también ha bajado. O sea, secular, fíjense qué interesante, también ha bajado. Poquito, o sea, más o menos está estable. Y ateo ha bajado. Es decir, vemos una comunidad, si tomamos, estos son datos de México, que son interesantes, que reflejan, digamos, un cambio religioso importante, porque tenemos prácticamente un tercio de la comunidad que se define como ortodoxa o ultraortodoxa, un centro importante que son tradicionalistas, pero este grupo está bajando, está disminuyendo, hoy en día está menos todavía, y un sector muy pequeño que se define como poco observante secular, que si lo sumamos, es decir, es un 10% menos de la población, que es la línea, digamos, más liberal dentro de la comunidad. Como ven, es un mapa totalmente distinto al de Israel, y también es distinto al de Estados Unidos, porque esto habla de las diversidades que tienen las comunidades como estructuras, ¿no? Y por último, que quiero terminar, perdón, este cuadro me parece importante, que quiero ver y poder analizar. Ok, este es de México, el que mostré ahora era de México. Como preguntaron, son las características de México. Esperen que necesito ver algo que quiero ver. Ok.
Ok, vamos a ver esto. Entonces, para decir brevemente y sintetizar y abrir el tema si tienen preguntas o comentarios. Existen distintas divisiones y tensiones dentro del pueblo judío. Hay un eje que es religioso, como uno se identifica en este espectro, y no es algo fijo, una persona puede cambiar, puede empezar tradicionalista y hacerse más observante, o al revés, puede ser tradicionalista y hacerse más liberal, o puede empezar ortodoxo y hacerse secular, o viceversa, empezar secular. O sea, no es algo estático, es algo dinámico. Eso es lo interesante de todo esto, lo rico, ¿no? De todo esto, ¿no? Que me parece importante. Y lo que vemos es que hay diferencias dentro de las propias comunidades, por un lado, dentro de la comunidad, por ejemplo, norteamericana, los judíos de México o de Israel, existen diversidades y divisiones que son distintas en cada lugar, dependiendo de la historia, dependiendo de las condiciones de la sociedad general. Hay divisiones dentro de la propia sociedad israelí, también tiene divisiones que algunas son distintas que las divisiones dentro de las comunidades de la diáspora, y también hay divisiones y tensiones entre Israel y la diáspora judía, y las comunidades judías que viven fuera de Israel. Hay divisiones y tensiones, como vimos, por ejemplo, que la mayoría de los judíos norteamericanos son liberales, demócratas, centro-izquierda, versus una agenda más de derecha dentro de la población israelí, por ejemplo. Y eso habla de divergencia de valores de fondo que se van ampliando. Tema. Y para terminar, quiero plantear esto. Hoy en día enfrentamos el desafío estratégico de cómo preservar la unidad del pueblo judío, sabiendo que, como les mostré, siempre en el pueblo judío hubo diversidades, desprendimientos, divisiones, quiebres, a veces hasta violentos dentro de distintos sectores de lo que era el pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora. Es decir, no es un fenómeno nuevo, es algo que tiene una larga historia y tenemos que aprender a convivir con eso. El conflicto es parte inherente de la vida de los grupos. Hoy en día vemos que cada vez más las divisiones, las sociedades están divididas. Si uno ve lo que pasa en Estados Unidos, si uno ve lo que pasa en México, si uno ve lo que pasa en Argentina en términos generales, no de la comunidad, hay una grieta en los que están a favor del gobernante y en contra del gobernante. Pasa lo mismo en Europa, lo que pasa Polonia ahora en las elecciones quedó 51-49, entre un sector tradicionalista más conservador y un sector más progresista, innovador. Es decir, vemos ese tema. Y acá lo importante es no confundir unidad con uniformidad, porque la uniformidad judía no existe, es un mito. Hay que reconocer eso. La pregunta es cómo convivimos con la diversidad de una forma constructiva, que nos enriquezca y no que nos destruya. Y tampoco hay que confundir la continuidad de un grupo humano con la repetición o la imitación mecánica de las pautas del pasado. Me parece que esto es importante tenerlo claro. Ahora, dicho esto, quiero comentarles algo, que también me refiero a lo que pasó en el Parlamento de Israel. Me quedé viendo hasta tarde las noticias desde Israel y transmitieron gran parte del debate que duró como 6-7 horas hasta que se decidió que se iba a aprobar o no esta ley. Estaban representantes de todos los sectores, había de partido árabe, había partido ultraortodoxo, había de partidos, todos los partidos que conformaban, era un grupo de unas 15, 20 personas que era la comisión de presupuesto del Parlamento israelí. Se peleaban y gritaban como gritan ellos, el estilo es un estilo de muy así agresivo a veces para el externo, pero en un momento eso lo muestra y se ve, justamente fue un diputado árabe que hace un planteamiento como un chiste irónico y todos empiezan a reír y después un diputado que es del grupo más a la derecha, Smotrich, hace otro chiste y todos empiezan a reír y comparten una pizza que les trajeron porque estaban hacía tantas horas trabajando ahí, separados con acrílico en cada lugar para no contagiarse de coronavirus. O sea que al final uno veía, después de pelearse y de discutir, uno veía que podían estar como una familia que comparte una comida y se ríen mutuamente, y ahí no importaba de qué partido eras o de qué orientación religiosa eras, porque había toda la representación, sino estaba ahí, eran seres humanos conviviendo. Entonces, yo creo que el pueblo judío ha demostrado a lo largo de la historia, aunque el pasado no garantiza lo que pueda pasar
en el futuro, ha sido un pueblo que ha logrado manejar sus tensiones, a veces muy difíciles, y siempre hay un núcleo que está, digamos, que preserva, digamos, ese marco común, ese consenso común. Siempre va a haber un 10% en la derecha, un 10% en la izquierda, que no va a estar de acuerdo con hacer ningún tipo de concesión y que su camino es el único camino válido, pero tenemos, y eso estimamos, hay por lo menos un 80% de la población judía que siente que lo que nos une está por encima de lo que nos divide y que vamos a encontrar mecanismos para eh, potenciar estos valores comunes, este destino común, no solo con respecto al destino del pasado, sino lo más importante para un proyecto de pueblo judío de futuro, que implica, por un lado, qué tipo de calidad de vida vamos a tener hacia adentro de la comunidad, pero también qué tipo de actitud vamos a tener en nuestra relación con el mundo en el que habitamos, ¿no? Y creo que este es parte del desafío. Entonces, con esto termino esta presentación y lo que quiero plantearles es que el que quiera profundizar estos temas y ver otras divisiones que no hablamos, hay diferencias regionales. Los judíos de Europa no son iguales a los judíos de América Latina o de Estados Unidos, de Israel. En el diplomado vamos a ver qué pasa con los judíos en Europa, a cargo de un experto que hizo varios estudios de opinión que vive en Europa, y vamos a tener gente de Israel que nos va a hablar de los problemas de la constitución de la sociedad israelí y sus dilemas, y vamos a tener especialistas también de otros lugares que nos van a hablar de muchos temas que no mencioné ahora, como la nueva judeofobia, el tema de las conversiones y los matrimonios exogámicos, un montón de dilemas y que dividen o que tal vez puedan ser punto de unión del pueblo judío, ¿no? O sea, hay mucho, mucho para ver, lo vamos a ver eso en el diplomado, que son sesiones más largas y con lecturas y con materiales. Los que se interesen están bienvenidos, nos quedan 10 lugares disponibles porque queremos un grupo de no más de 20 personas. Muy bien, hasta aquí la presentación. Si tienen preguntas, voy a fijarme ahora en el... a ver si tenemos preguntas en el chat para poder atender. No veo preguntas, sí veo que hay gente de distintos lados. Muy bien, acá alguien ya contestó el tema de Sibolet, Chibolet, muy bien. Ahora vamos a ver quién fue. Manuel Lara, ¿no? Que es una palabra, Shibolet, fíjense lo que dije antes, Shibolet quiere decir, como lo dice muy bien, espiga, ¿no? Shibolet, se pronuncia así, pero que había una batalla entre la tribu de Efraim y los de Gilad, y cómo hubo divisiones, y para ver quién era le hacían que pronuncie la palabra Shibolet, ¿no? Era identificarlos, ¿no? Por el sonido, porque algunos, y muy bien, acá nos dio toda una muy buena clase, felicidades a Manuel por presentarnos este tema que hablé de la diferencia de las tribus en la época bíblica, ¿no? Y por eso se usa hoy en día en inglés también y en un nivel filosófico el tema de shibolet, sibolet como aquello que distingue a algo. ¿Cuál es el shibolet? ¿Cuál es el sibolet o shibolet? En hebreo actual se usa la palabra shibolet. Como dice acá alguien y yo lo replanteé, de Quebec, Lila Elena, justamente comentaba que también en inglés se usa esto, y un autor que fue un judío que nace en Alemania, pero que vivió en Canadá muchos años, un gran filósofo, Emil Fackenheim, él justamente en varios de sus tratados plantea este tema de Shibolet, Sibolet, sobre qué es lo que identifica a un grupo, etcétera, y lo analiza. Eso se usa también en inglés. Correcto. Gracias por los comentarios a todos. Y los invitamos, como dije, el que quiera profundizar y ver a fondo parte de estos problemas y estos desafíos, los puede ver. Acá alguien, ok, bueno, alguien me decía algo que me contacte el señor Víctor con respecto a esa iniciativa de ley, con gusto le responderé. Bueno, acá hablan una broma de gefilte fish o gefilte fish, ¿no? O cómo se pronuncia
si babe, bobe, si entre el yiddish de los lituanos o de los galicianer. O sea, hay muchas diferencias interétnicas dentro del pueblo judío. Siempre las hubo. La pregunta es cómo convertir la diferencia en algo que enriquece y no en algo que genera conflictos, ¿no? Tenemos que aprender a convivir en la diversidad. Y en este sentido yo me defino como un ecologista judío. Yo creo en la biodiversidad judía. La biodiversidad significa que la diversidad es lo que permite la vida. Cuando una especie desaparece, cuando sea vegetal, animal u otro tipo, eso afecta toda la trama de la vida. Y yo creo que tenemos que cuidar la diversidad del pueblo judío. Esa diversidad rica, nadie sabe por dónde va a pasar el futuro. Todos los pronósticos, como lo hemos visto ahora, nadie puede prever el futuro de la historia. Entonces nadie sabe por dónde va a pasar el futuro y qué sector va a ser el clave. Para algunos serán los ultraortodoxos, para otros serán los judíos seculares. Nadie sabe por dónde va a pasar el núcleo del tema. Acá alguien pregunta, Ruth, si el curso es en Zoom, es un curso totalmente en línea, este diplomado es totalmente en línea y lo pueden cursar de cualquier lugar y tiene lecturas que pueden hacer, hay una plataforma con lecturas, con videos que se pueden, el curso se llama El Mundo Judío Hoy y lo pueden ver en la página de la universidad, busquen Universidad Hebraica en México en cualquier buscador y ahí entran y ven el diplomado porque creo que es una forma de entender. Y digo algo, muchos líderes comunitarios, muchos rabinos, muchas personas no tienen una visión actualizada de las diversidades y las diferencias que existen en el pueblo judío. Si es un curso pago, es un curso pago, correcto. Hay becas parciales, pero sí es un curso pago. Porque es sistemático, son 15 encuentros de 3 horas cada uno, etcétera, etcétera. Y por eso recuerden esto, gracias Sandra por el comentario, o sea, lo de ecologista, es decir, la biodiversidad aprendimos que nos enriquece como seres humanos. Los detalles de costos, etcétera, los pueden ver en la página web y apenas se contacten, alguien de la universidad los va a contactar para enviarle toda la información detallada, porque está todo un programa detallado, son 8 profesores que vamos a estar, todos especialistas en sus temas. El curso comienza a mediados de septiembre, o sea que hay que moverse ya, como dije, nos quedan los últimos lugares. Bueno, acá hablen ahora de enseñanza de la Shoah. Bueno, en varios países ya se está implementando la enseñanza de la Shoah en todos los sistemas educativos. Habría que ver si están las condiciones maduras en México para ese paso, ¿no? En otros lugares ya se están haciendo. Pero para eso el país debería participar hay una comisión internacional que está en este tema y creo que México no forma parte de esta comisión. Bueno, gracias a todos por su presencia. Esperamos verlos seguido en los programas, conferencias de la Universidad Hebraica, todo lo mejor. Acá mucha gente conocida, veo a Rebeca, a Cristina, a Orly, o sea, no quiero dejar nombres aislados, estaban otros más, o sea, a la otra Rebeca, León, Jessica, mucha gente que conocemos de distintos marcos, nos da gusto que nos acompañen. Y fíjense en nuestra página web o recibirán la información de toda la actividad que realizamos, académica, educativa. Esa Celia, a Sara, a mucha gente, a Lori, amiga querida de mucho tiempo, a Alta, a todos les deseo muy buenas noches y gracias por acompañarnos y seguimos juntos porque tenemos mucha actividad a lo largo de este año, como siempre desde la universidad. Gracias a todos y nos despedimos. Gracias.